permita un drenaje venoso adecuado. Existen diferencias bien marcadas entre lo que es una vena y una arteria, y esto es importante que lo recordemos, puesto que las dos se van a enfermar, pero las dos se van a enfermar de manera distinta, puesto que sus componentes anatómicos e histopatológicos son diferentes. La arteria tiene estas capas que ustedes conocen perfectamente. La vena varía mucho en la composición histológica en su pared, pero además tiene componentes más importantes desde el punto de vista de función, que son las válvulas. Las válvulas van a generar una función muy específica dentro de las venas, y cuando hay una disfunción valvular, el problema, la patología, se va a hacer muy patente y va a generar cambios importantes. Las válvulas funcionan por cambios de presión y no por cambios de volumen. Es decir, si yo lleno mucho una vena, aunque la llene mucho, la válvula no va a cerrar ni más ni menos. Pero si yo comprimo una vena, la válvula va a funcionar y va a cerrar lo que tiene que cerrar para favorecer el retorno venoso. No es necesario que exista reflujo para que ocurra el cierre de la válvula. Es decir, la válvula va a cerrar por compresión de las estructuras vecinas y no necesariamente porque exista un reflujo sanguíneo que venga en dirección de ella y que le favorezca la apertura, o bien en dirección contraria y que favorezca el cierre. Cuando en dirección contraria no cierra esta válvula, entonces la válvula se hace incompetente, se hace insuficiente y el paciente presenta reflujo. Y si presenta reflujo, empezamos a notar los síntomas de la enfermedad venosa. El flujo a través de la vena es pulsátil gracias a que la vena siempre está acompañada de una manera cercana a una arteria, y las válvulas de las venas abren y cierran aproximadamente 20 veces en un minuto. Obviamente, si nos movemos, si estamos como ahorita, sentaditos, todos con sueño y pensando en un café, pues las válvulas ni se abren ni se cierran, y las piernas nada más se van a hinchar un poquito más rápido más tarde. De alguna forma, entonces, es importante recordar que el funcionamiento valvular tiene que ver con la contracción de los músculos, tiene que ver con el movimiento que tenemos, y por supuesto que también tiene que ver con el reposo de nuestras extremidades. Y esta función valvular se genera desde las válvulas más distales hacia las válvulas proximales, y entonces cuando uno genera una contracción muscular o un movimiento, la sangre sube, la válvula proximal se cierra y la columna se queda arriba para que la que sigue abra y siga subiendo, y es un procedimiento dinámico que se va llevando a cabo durante todo el día para que el paciente pueda tener un buen drenaje venoso. Por supuesto que el flujo venoso es un flujo unidireccional y va de abajo hacia arriba, y por supuesto que otro punto importante que hay que recordar es que va de la parte superficial a la parte profunda. No debemos olvidar entonces que nuestro flujo venoso es una dirección abajo arriba y va de lo superficial a lo profundo. Pero cuando esto se llega a invertir, entonces hablamos de reflujo. Y el reflujo es una de las principales causas fisiopatológicas de la enfermedad venosa. Entonces, viendo esto así, tenemos una válvula en una vena normal que permite que la válvula abra, la sangre suba, la válvula cierra y no hay reflujo, y el paciente se siente bien. Sin embargo, si hay una válvula que está disfuncional, entonces la sangre sube, la válvula no cierra, la presión aumenta y empieza a dilatar un sistema venoso, o bien a hacerlo hipertenso, que no tiene nada que ver con el árbol arterial. Empieza a generarse hipertensión venosa, empieza a generarse dilataciones venosas que todos conocemos como varices, y entonces empezamos con un problema un poco mayor. Entonces, vean ustedes cómo las válvulas venosas tienen dos valvas que se llaman así precisamente, y se componen de dos estructuras paralelas que permiten que esto se cierre adecuadamente cuando la sangre fluye para evitar que retorne, y entonces obviamente que esto va contra la gravedad, y entonces ahí viene la segunda situación. No nada más es la contracción muscular, sino tiene mucho que ver la gravedad. Y curiosamente, si yo estoy como estoy en este momento parado, la presión de las venas de mis piernas por estar de pie puede llegar a alcanzar entre 90 y 100 milímetros de mercurio.
Pero si yo me muevo un poquito acá, esa presión va a bajar de inmediato a lo que debe ser entre 20 y 30 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Precisamente porque yo, al estar de pie, estoy generando un gradiente de presión terrible, y ese gradiente, si mis válvulas son incompetentes, porque no hago ejercicio, porque fumo, porque subí de peso, porque consumo tabaco, porque tengo algunos antecedentes hereditarios importantes, porque uso algún tipo de hormonales, etcétera, etcétera, entonces esta columna realmente va a ganarle a mis válvulas y yo voy a empezar a presentar reflujo y yo voy a empezar a tener entonces molestias asociadas a la enfermedad venosa. La enfermedad venosa crónica pues es algo interesante, y como se dieron cuenta hasta este punto de la plática, no es tan aburrido el saber un poquito la anatomía de estos sistemas y el saber un poquito cómo funcionan, cuál es la fisiología de estos sistemas. Y entonces, al mismo tiempo nos preguntamos, ¿qué pasa con la enfermedad venosa? ¿Por qué todo el mundo le hacemos tanto importancia hoy día a la enfermedad venosa? Bueno, precisamente porque la enfermedad venosa ha sido un punto de impacto a nivel mundial que ha generado la necesidad de tener una clasificación que nos permita entenderla a todos igual. Es decir, desde los médicos de primer contacto hasta los especialistas, podemos hablar el mismo idioma cuando estamos hablando de enfermedad venosa, y podemos entender de qué se está hablando cuando uno está generando un diagnóstico, una posibilidad terapéutica que puede ser a veces temporal o a veces permanente. Todo va a depender de lo que tengamos que hacer. Este tipo de clasificaciones que se dieron para la enfermedad venosa se hizo porque necesitábamos todos un reporte estandarizado de este tipo de pacientes, como vamos a ver un poquito más adelante. Un diagnóstico uniforme no es nada más, pues yo lo veo así, yo lo veo de otra manera, yo lo veo un colorcito más cafecito, no, pues a mí me parece que está morado, no, pues yo lo veo medio hinchado, yo lo veo, no está tan hinchado. Un reporte estandarizado que nos permita tener un diagnóstico uniforme. Por supuesto que cuando uno tiene un sistema de clasificación nos permite compararnos con otras poblaciones, y esto obviamente nos sirve a todos nosotros para comunicarnos entre nosotros y saber exactamente de qué estamos hablando. Entonces, uno de los objetivos de esta charla es que cuando nos vayamos hoy de acá, bueno, ustedes puedan decirle a su compañero, ¿sabes qué? Hoy vi un CEAP6 y está de la fregada y no sé qué hacer y hay que operarlo. O fíjate que vi una paciente con un CEAP1 y no pasa nada, vamos al tratamiento médico y seguramente va a mejorar. La idea es esa, la idea es que tengamos una herramienta que nos permita comunicarnos. Pero como somos los seres humanos, siempre hemos tenido algunas cosas y puntos a favor y en contra. Entonces, este sistema que usamos para clasificar hoy día la enfermedad venosa ha sufrido muchos cambios. Vean ustedes, desde el 94, aparte de que supongo que se fueron a pasear un poquito, discutieron algo en Hawái, posteriormente se hizo en el 2000, donde se inició algunos cambios interesantes en París. En el 2001 vuelven a reunirse este foro mundial en Italia, y en el 2003 se vuelve a hacer una revisión del sistema de clasificación internacional que utilizamos para la enfermedad venosa. Entonces, por supuesto que esto está documentado, esto tiene un nivel de evidencia y esto está perfectamente establecido en los documentos de acceso público a todos los médicos, para que podamos tener una idea muy clara de esta clasificación y por qué es importante que todos hablemos el mismo idioma cuando hablamos del tratamiento, del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad venosa hoy día. Estas son las definiciones con las que podemos empezar a analizar la enfermedad venosa. Vean ustedes, por ejemplo, ¿qué es una telangiectasia? Bueno, pueden decirme, es una venita morada, roja, chiquitita, que se ve fea y que a las mujeres no les gusta. Eso es correcto, ¿sí? Pero realmente una telangiectasia es una confluencia de vénulas intradérmicas dilatadas que tienen menos de 1 milímetro de diámetro. Esa es la definición. Las venas reticulares son venas subdérmicas que se ubican entre 1 a 3 milímetros de diámetro, y por supuesto que las venas varicosas o varices son venas subcutáneas mayores de 3 milímetros de diámetro. Y como ahora ustedes ya saben cómo está el asunto anatómico, esta imagen les queda perfectamente claro
que a veces tenemos telangiectasias que son prácticamente venitas debajo de la piel, que la mayoría de las veces se presentan como una parte estética cuando van al consultorio. Doctor, tengo estas venitas y no me gustan, no las quiero, quítemelas de alguna manera. Pero lo que tenemos que recordar es que estas venitas vienen de otro sitio y tienen comunicación con un sistema más profundo, aunque siga siendo superficial, porque está por arriba de la fascia, ya lo platicamos. Y entonces no vamos a mejorar si únicamente agarramos e inyectamos esa vena, le ponemos láser, le ponemos radiofrecuencia, le ponemos ultrafrecuencia, le ponemos lo que quieran, mientras no se corrija el origen de esto, que es este sistema que ahora saben desde dónde viene. Entonces en un mes o 2 meses o 6 meses su paciente va a regresar enojada con ustedes porque volvieron a salir las venas. Pero si nosotros le explicamos que esto es una patología que viene desde el sistema venoso superficial mayor o el sistema venoso profundo, y que tiene que ver con válvulas, y que tiene que ver con reflujo, y que es algo funcional, como lo hemos analizado, entonces seguramente que ella va a estar más tranquila y sabrá que el tratamiento que ustedes tendrán que hacer es un tratamiento para mantener un poco mejor las condiciones de salud venosa de esas extremidades, sin tener que pensar o sin tener que entrar en alguna controversia por estas situaciones. Entonces, hablamos de la clasificación que les decía. Es una clasificación que va a abarcar algunos aspectos clínicos, algunos aspectos etiológicos, por supuesto que aspectos anatómicos y por supuesto que aspectos fisiopatológicos. Y esta clasificación de alguna manera nos va a dar la pauta para saber qué es lo que hay que hacer. En este momento voy a enfocarme a lo más simple, a lo que todos vamos a ver, que es la clasificación clínica y que es la más importante. Ya después, si ustedes quisieran ahondar en esto, pueden revisarlo, pero no hay necesidad. Cuando uno hace una buena clasificación clínica, lo demás va a llegar muy simple. Entonces, veamos qué es la C del SEA. La C del SEA tiene que ver con esas venitas chiquititas que les acabo de decir que no nos gustan, que se ven feas, telangiectasias, varículas o varices reticulares, ectasias, etc. Son las que van a entrar en un paciente que tiene un SEA 0, es decir, es un paciente que puede no tener casi nada o venas muy pequeñitas. Incluso hay pacientes que tienen las piernas hermosas, pero les duelen, hay síntomas. La pierna está pesada, la pierna está cansada, la pierna se hincha en la tarde, la pierna molesta, etc. Y pueden ustedes revisar y no ver casi nada de problema venoso en esa extremidad. Entonces, este paciente lo podemos englobar en la parte 0 de esa clasificación. Luego vean el 1, creo que esto es mucho más patente, esto ya se entiende de qué estamos hablando. Y vean ustedes entonces cómo toda esta gama de patología venosa reticular es perfectamente visible, muchas veces es palpable, puede tener colores diferentes dependiendo la unión capilar que esté nutriendo el vaso, que puede ser simplemente venosa, puede ser simplemente arterial, o puede haber una comunicación entre esos capilares arteriales y venosos que van a generar este tipo de venas en las piernas, y que entonces lo clasificamos como un SEA 1. El SEA 2 es esto. Vean ustedes, ahora sí, este paciente tiene varices, y varices grandototas, y esto tiene que ver precisamente una vena varicosa, porque una válvula seguramente no funciona, el flujo sanguíneo es anormal, la vena está dilatada, la piel está abultada, la pared venosa se debilita, y tiene muchísimo que ver pues con todo lo que platicamos ahorita de ese reflujo que se va dando conforme pasa el tiempo y las venas se van dañando cada vez más. Otro ejemplo de un SEA 2, vean ustedes, un paciente con una varice tremenda que seguramente está conectada con la safena mayor en este territorio, con algunas perforantes abajo, y bueno, vean ustedes otro ejemplo de varices que vienen de la safena mayor aquí, pero también tiene algunas conexiones atípicas en la cara anterior y anterolateral de la pierna. Un SEA 2 es un paciente que tiene varices y que además tiene las molestias típicas clínicas que todos conocemos. ¿Qué es un SEA 3? Bueno, un SEA 3 es un paciente que va a tener las piernitas hinchadas. A lo mejor no tenemos muchas varices, a lo mejor no tenemos muchas telangiectasias o varículas, pero tenemos edema. Y el edema entra dentro de esa clasificación en el grado 3.
El CEAP3 es un paciente que habitualmente puede tener sus piernitas hinchadas. El CEAP4 se divide en dos. El primero es porque va a haber una pigmentación en el CEAP4A, una pigmentación ya en la pierna. Vean ustedes, ya hay cambios de color. Yo les aseguro que todos los días ven un montón de pacientes con esto. Y obviamente analizamos ahora que un paciente que llega a un CEAP4 es porque tiene una enfermedad venosa avanzada. Y es que entonces tenemos que hacer algo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista terapéutico. Y la realidad es, esto es lo que pasa, que hay una pigmentación en el tipo 4, en la clasificación A o en la subclasificación CEAP4A, porque hay unas áreas que pueden estar más sanas que otras y obviamente esto se entremezcla con el pigmento, que ahorita vamos a analizarlo también. Vean ustedes cómo hay una piel sana y cómo empieza a aparecer un pigmento derivado de una serie de cambios por hipertensión venosa en la piel, que es hemosidería. Otro ejemplo de un CEAP4, vean ustedes acá, cómo está manchada la piel, y esta mancha en la piel alterna con áreas que no se ven tan manchadas. Vean ustedes acá, y bueno, finalmente el CEAP4B tiene ya una pigmentación importante que difícilmente vamos a revertir, por no decir que prácticamente es permanente. ¿El CEAP4A evoluciona al CEAP4B? Sí, claro que evoluciona de uno a otro si el tiempo sigue pasando, si no tratamos al paciente, si la piel se sigue manchando, por supuesto que evoluciona. Y entonces vean ustedes este B, que es prácticamente una atrofia blanca. Muchas veces ven ustedes estos puntos blancos ya en una paciente que tiene un problema muy crónico, y esto significa que el paciente está llegando ya a una etapa preulcerativa. Entonces, un CEAP4A es una pigmentación que puede alternar con áreas de pigmentación o de coloración normal en la pierna. Un CEAP4B es la evolución de eso a una atrofia blanca que va a generar ya cambios en la piel y que son lesiones preulcerativas. Por otro lado, un CEAP5 prácticamente es un paciente que ha tenido una úlcera venosa y que por un seguro buen manejo de su médico la úlcera cicatrizó, y que entonces prácticamente tiene lo que es una úlcera que ha cicatrizado, y ese paciente se va a englobar en un grado 5 de la clasificación de CEAP. Y bueno, por supuesto que el CEAP6 es esto, todo el mundo lo conocemos, todo el mundo lo hemos visto. Un CEAP6 es una úlcera venosa o una úlcera, una lesión dérmica asociada a patología venosa. Y mientras no se corrija, por supuesto que la patología venosa, esto no va a mejorar y no va a cerrar ni va a cicatrizar. Al margen de que esto también debe ir acompañado de una serie de situaciones ya de tratamiento específico, como es la compresión, donde hay varias o muchas variantes que podemos analizar. Entonces, lo que pasa para que esto se vea así es que el flujo venoso en la vena se va mezclando, y entonces se dilata la vena, se rompe y se salen los eritrocitos. Esos se rompen fuera, y como tenemos adentro hierro, pues entonces se genera la hemosiderina y factores de inflamación, que son los que se quedan afuera de la vena, y entonces eso mancha la piel, y es una mancha prácticamente permanente. Entonces es importante que tengamos que hacer el análisis de todo esto para saber qué está pasando. Así pues, veamos un corte transversal de un vaso, y por supuesto que este corte va viendo como el vaso se va acercando a la piel, y la cercanía del vaso con la piel genera esa erosión de la piel, esos cambios en la piel, y por supuesto que entonces va a generar lo que conocemos todos como una úlcera de origen venoso o de origen varicose. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esto? Todo el mundo sabemos que esto es clínico, por eso revisamos la parte clínica de la clasificación, porque el diagnóstico es clínico. A veces ya en casos más avanzados tenemos que apoyarnos con un eco, que es algo importante, pero por supuesto que ni el interrogatorio ni la expresión física van a ser sustituidas por ninguna tecnología. Lo que tenemos que es la capacidad de ver, de revisar, de tocar, de palpar a un paciente, no lo va a superar ninguna tecnología. Y entonces,
Por supuesto que entonces el diagnóstico principalmente lo vamos a hacer clínico y luego podemos apoyarnos en un ultrasonido cuando se requiera o incluso llegar a estudios mucho más complicados que a veces requerimos para poder evaluar bien a ese tipo de pacientes. La realidad es que la lesión en las venas tiene muchas causas y como ya lo entendieron ahora, ya sabemos que pueden ser de origen valvular y estas pueden ser todas estas. Pueden ser por falla en la bomba muscular, con todas estas posibilidades. Puede ser un problema de gradiente de presión que incluso puede empezar en el propio corazón o bien